queremos hacer silencio nosotros para poder escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Yo oro, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros corazones para poder entender tu palabra y poder recibirla con humildad en esta mañana. Señor, quebrántanos con tu palabra. Señor, restáuranos con tu palabra, Señor, y moldéanos, Señor, en esta mañana más y más a la imagen de Cristo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor amado, nuestras almas necesitan ser edificadas por ti. Yo te ruego, oh Dios, que tú nos alimentes de Cristo en este día. Señor, oramos por la Iglesia Bautista Liberty. Señor, mientras ellos están reunidos en esta mañana, usa al pastor que va a estar predicando, Señor, para traer tu palabra a tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú los guíes a ellos en este proceso de buscar un nuevo pastor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y también te pido, Señor, por el pastor Jonathan, de Paramount en español y en amarillo, Señor, mientras ellos se congregan hoy también para exaltar tu nombre. Bendice esa iglesia local y concédele a Jonathan, oh Dios, ser un instrumento, Señor, de bendición, oh Dios, para tu pueblo. Úsalo en esta mañana, una vez más, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, a través de los años, la iglesia cristiana ha usado diferentes símbolos para identificarse públicamente como cristianos, como seguidores de Cristo. Y creo que de los símbolos, de los diferentes símbolos que históricamente la iglesia ha usado, uno de los más conocidos es precisamente el símbolo de la cruz vacía. Realmente la iglesia cristiana tiene este símbolo para identificar, para confesar, o más bien como una señal de que creemos que Jesús murió, pero que también resucitó de entre los muertos. Otro símbolo, hermano, muy prominente en la historia cristiana que hemos usado para identificarnos como cristianos es precisamente el símbolo del pez. No sé cuántos de ustedes han notado que muchas veces usted va manejando en la calle y usted ve un carro delante de usted que tiene un pez en el bumper o en la parte de atrás del carro. Y esto, hermano, este símbolo es bien interesante porque tiene su origen en el primer siglo de la vida de la iglesia. Como la mayoría de ustedes conocen, la iglesia cristiana experimentó una gran persecución y los cristianos usaron el símbolo del pez para identificarse unos con otros. Y la razón por la cual escogieron el pez fue porque en griego la palabra pez, las iniciales de la palabra pez, la usaron, hermano, para hacer el siguiente acróstico. Significaba, era una señal de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y de las iniciales de la palabra pez, ellos sacaron este lema, y como lo hacían es que cuando dos cristianos se reunían, uno de ellos escribía una parte del pez, dibujaba una parte del pez en la arena, y si la otra persona dibujaba la otra parte del pez, era la señal de que estamos en familia, pertenecemos a la misma familia, y era una manera de identificarse, hermano, en medio de tanta persecución. Aunque hemos usado diferentes símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, otras personas se identifican con escribiendo textos bíblicos, usando ropas que tienen textos bíblicos o expresiones que son eminentemente cristianas. Y podríamos mencionar muchos símbolos que identifican a personas como seguidores de Cristo. Sin embargo, uno de los símbolos más prominentes, amados hermanos, que la iglesia ha usado para representar su fe y para ilustrar su fe, es el amor. Uno de los elementos más representativos de la iglesia cristiana es precisamente el amor. Amados hermanos, es por eso que Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Amados hermanos, y es por esta razón que el autor de los Hebreos, al concluir su mensaje y la carta que le envía a la iglesia, la que le escribe, él termina, hermano, aplicando las verdades que él ha venido enseñando
Y es sorprendente, es interesante que la primera aplicación que él hace en el capítulo 13 es precisamente un llamado a permanecer en amor. Y hace 2 semanas, hermanos, comenzamos a predicar en este pasaje de la Escritura, en Hebreos capítulo 13, y aprendimos que acerca del amor, de este amor que nos identifica como cristianos, aprendimos dos cosas fundamentales. La primera, aprendimos que es un amor sobrenatural, porque es un amor que es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de pecadores, que es lo que hace que personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, se amen y vengan a ser parte de una familia. La obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vimos también que este amor es un amor familiar, porque el verso 3, capítulo 13, verso 1, enfáticamente dice: permanezca el amor fraternal. O sea, el amor que nos une es un amor de familia, es un amor, hermano, somos, como alguien decía, somos hermanos de sangre. Si todos los que estamos en Cristo somos hermanos de sangre, porque somos hermanos, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido adoptados como hijos de Cristo, como hijos de Dios, en virtud de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora bien, siendo que el amor es una de las características más importantes de la vida de la iglesia, siendo que el amor es uno de los distintivos más claros de la obra de Dios en la vida de una persona, este amor fraternal, debemos preguntarnos en esta mañana: ¿cómo este amor se pone de manifiesto? Porque si bien es cierto que la Biblia enfatiza la necesidad de amarnos unos a otros, si bien es cierto que la Biblia enfatiza la necesidad de permanecer en este amor, también es cierto que la Biblia nos advierte en más de una ocasión acerca del peligro de amarnos solamente de palabras. El apóstol Juan, cuando escribía, por ejemplo, su carta, decía: amados, amémonos no de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. Y es por eso, hermano, que esta pregunta, ¿cómo este amor se pone de manifiesto? ¿Cómo yo puedo saber que yo verdaderamente amo a mis hermanos? ¿Y cómo mis hermanos pueden saber que yo verdaderamente los amo? ¿Y cómo yo puedo saber que mis hermanos me aman a mí? Estas preguntas que quiero darle respuesta en esta mañana, basados, hermanos, en los versículos 2 y 3 de este pasaje. A la luz de estos versos, hermanos, quiero predicarles un mensaje titulado Evidencias de amor en la comunidad del nuevo pacto. Evidencias de amor en la comunidad del nuevo pacto. Y solamente a manera de, hermano, para refrescar esta verdaderamente a ustedes, quiero recordarles que cuando hablamos de la comunidad del nuevo pacto, estamos hablando ¿de quién? De la iglesia. La iglesia es la comunidad del nuevo pacto. En el contexto de la iglesia, de nuestras relaciones interpersonales, ¿cómo nosotros, hermanos, mostramos nuestro amor? ¿Cuáles son las evidencias de este amor sobrenatural? Bueno, la primera evidencia que vemos en el texto, hermanos, es esta. En la comunidad del nuevo pacto, el amor se hace evidente a través de la hospitalidad. En la comunidad del nuevo pacto, el amor se hace evidente a través de la hospitalidad. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Quiero que notes cómo el versículo 2 comienza. Y quiero que vean la conexión entre el versículo 1 y el versículo 2. El versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Y el verso 2, inmediatamente, el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo permanecemos en ese amor. Y dice:
no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Amados hermanos, la manera en que este versículo comienza nos recuerda que la hospitalidad en el contexto, hermanos, de la comunidad del Nuevo Pacto, aunque es una práctica que asumimos, ¿verdad? Porque se asume que entre hermanos, entre la iglesia debemos ser hospitalarios. Es una práctica, hermano, que fácilmente podemos olvidar. Y esto lo sabemos, lo vemos en que este versículo comienza con un imperativo negativo. No os olvidéis. ¿Por qué el autor a los Hebreos comienza diciendo no os olvidéis? Precisamente, amados hermanos, porque nuestra tendencia natural es olvidarnos, es descuidar esta práctica que por tiempos y tiempos nos ha descrito como los cristianos vivimos. Dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Y estos versículos, esta expresión cobra mayor significado cuando nosotros la consideramos en el contexto del versículo. Hermanos, cuando esta carta fue escrita a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba sufriendo, y en medio de sus sufrimientos, en medio de sus carencias, en medio de sus necesidades, el Espíritu Santo les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros que la iglesia cristiana debe ser intencional en mostrarse amor unos a otros, siendo hospitalarios. Ahora, amados hermanos, y esta es la primera característica de la hospitalidad. La hospitalidad de la iglesia debe ser intencional. Tú y yo debemos ser intencionales, hermanos, en mostrar hospitalidad. Y es interesante que la palabra hospitalidad en este versículo significa, amados hermanos, literalmente da la idea de expresar, de extender compasión a los extraños, de ser amables con aquellos que son extraños para nosotros. Y la razón por la cual quiero enfatizar esto es porque relativamente para nosotros es fácil ser hospitalarios con aquellos que conocemos. Para nosotros es fácil mostrar hospitalidad con aquellos con los cuales tenemos una buena relación. La dificultad viene cuando se trata de mostrar hospitalidad con aquellas personas que piensan diferente a nosotros, que no lucen como nosotros y que no pertenecen, que no están dentro de nuestro círculo de confort. Y el autor de los Hebreos, hermanos, nos dice, no olvidéis de mostrar hospitalidad. Hermano, en esta expresión, no olvidéis, está implícito este aspecto intencional. La iglesia cristiana debe ser intencional. Y esa es una palabra que usamos mucho en nuestra iglesia, intencional. Prácticamente, hermanos, se la ponemos de apellido a todo lo que hacemos. Creemos en el discipulado intencional, en el evangelismo intencional, porque cada una de estas cosas, incluyendo la hospitalidad, son aspectos de nuestra vida en la que tú y yo necesitamos, con la ayuda del Señor, esforzarnos en ella, porque no son naturales en nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa en la práctica ser intencional en la hospitalidad? Bueno, nosotros somos intencionales en la hospitalidad cuando nosotros, hermanos, hacemos el tiempo y el espacio para recibir en nuestras casas a hermanos, amigos y extraños con el propósito de desarrollar una relación estrecha con ellos y modelar delante de ellos el amor de Dios. Esa es una hospitalidad intencional. Te lo voy a repetir, hermano. Es hacer el tiempo y el espacio para recibir en nuestras casas a hermanos, amigos y extraños, con el propósito de desarrollar una relación estrecha con ellos y modelar delante de ellos el amor de Dios. Especialmente
con aquellos que piensan diferentes a nosotros. Amados hermanos, y en este concepto de hospitalidad intencional quiero resaltar dos expresiones. Es intencional porque para ser hospitalarios necesitamos, hermanos, hacer tiempo. Necesitamos crear el espacio. Pero la hospitalidad cristiana es intencional, porque la hospitalidad cristiana tiene un propósito muy definido, y el propósito es este: desarrollar relaciones profundas con nuestros hermanos, amigos y extraños, con un propósito: modelar delante de ellos el amor de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, hoy en día es fácil señalar la falta de amor en la iglesia. Es relativamente fácil sentarnos, hermanos, y decir, en la iglesia hoy no hay amor. Y es curioso porque cuando vemos la historia de la iglesia, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, no recuerdo exactamente su nombre, en una de sus obras titulada Apología a los Gentiles, escribió, y él describía cómo los paganos hablaban de los cristianos cuando eran perseguidos. Y este hombre decía que los cristianos, los paganos, cuando observaban a la iglesia en medio de la persecución, ellos admirados se decían unos a otros: mirad cómo se aman, que están dispuestos incluso a dar su vida los unos por los otros. Esta era la clase de amor que había en la iglesia del primer siglo. Un amor similar, que representaba el amor de Cristo por la iglesia. Y eso llamaba la atención a los paganos. Pero hoy el comentario va completamente en el otro extremo. Y es fácil decir, no hay amor en la iglesia, los hermanos son poco amorosos. Y aunque esto es una verdad que puede ser, que es muy dolorosa, podemos decir, hermanos, a la hora de identificar la causa, podemos decir que la falta de amor en la iglesia puede ser causada por muchas cosas. Pero hermano, la causa fundamental por la cual hoy en muchas iglesias hay falta de amor los unos por los otros, es porque la iglesia ha fallado en practicar la hospitalidad. La solución a la falta de amor es la hospitalidad. Piensa conmigo por esto en un momento. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros recibimos en nuestra casa a hermanos de la iglesia? Que le dijimos, ven a mi casa, vamos a comer juntos, o vamos a tomar un café, o ven, simplemente vamos a conversar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un vecino, a un compañero de trabajo, a tu casa, a comer, a tomar un café, o simplemente a conversar? ¿Cuándo fue la última vez? Amados hermanos, como cristianos, nosotros hemos sido llamados a mostrar la obra de Cristo en nosotros, siendo hospitalarios unos con otros y con aquellos que están alrededor nuestro que no conocen a Cristo. No existe tal cosa como un cristiano que no tenga amigos que no son cristianos. Si usted, hermanos, los cristianos debemos ser intencionales en establecer relaciones con otras personas y en ser hospitalarios. La falta de hospitalidad en los cristianos nunca es, yo quiero que tú me escuches, la mayoría de los casos, para no sonar radical, en la mayoría de los casos no es por falta de recursos ni por falta de tiempo. La falta de hospitalidad en medio de los cristianos es causada primordialmente por una falta de amor a Dios y por falta de amor a nuestros hermanos. Porque cuando yo amo a Dios y amo a mis hermanos, yo voy a hacer el tiempo y el espacio para abrir las puertas de mi casa y recibir a mis hermanos en Cristo, a mis vecinos, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado al ellos ver en mí la obra del amor de Dios. No es falta de recursos, no es falta de tiempo, es falta de amor.
Y esto lo vemos en la relación que hay en el texto. Permanezca el amor fraternal. ¿Cómo permanece ese amor fraternal? No se olviden de mostrar hospitalidad. Pero hermanos, para ser hospitalario usted no tiene que tener mucho dinero. Simplemente tiene que tener la intención de mostrar el amor de Dios a otra persona. Simplemente ven a mi casa, vamos a conversar. Hay un libro, hermano, que el título del libro me llamó mucha atención y habla de la hospitalidad. Yo lo he mencionado en otras ocasiones. Y este libro se titula así: El Evangelio viene con una llave de casa. Y habla de la importancia que tiene la hospitalidad y el rol que juega en el evangelismo. Y la persona que lo escribe, interesantemente, era una persona que por un tiempo en su vida, no solamente que era atea, sino que también era lesbiana. Y ella es expuesta al amor de Dios porque unos hermanos regularmente la invitaban a su casa a comer y discutían, hablaban de diferentes temas. Y de esa manera ella no solamente oyó el evangelio, sino que vio también el amor de Dios en la vida de estos hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de ser intencionales. Tenemos que rogarle a Dios que Él renueve nuestro amor los unos por los otros, y la manera en que Dios lo va a hacer es a través de la hospitalidad. Tú y yo debemos ser hospitalarios con aquellos que están alrededor nuestro. Pero la hospitalidad cristiana no solamente es, hermano, es intencional. La hospitalidad cristiana también es un privilegio, y esa es la razón por la cual nosotros debemos practicarla. Mira el versículo 2: no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este versículo, hermano, esta última expresión puede ser para muchos muy intrigante, pero el autor de los Hebreos está haciendo referencia al momento en que Abraham recibe a estos tres varones que vienen, y son ángeles que vienen, y uno de ellos es el Señor Jesucristo, y Él muestra hospitalidad. Quiero que mires el texto conmigo. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, verso 1. Génesis capítulo 18, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 18. Amén. Y quiero que mires, hermano, vamos a leer el verso 1 y hasta el verso 5. Dice: y el Señor se le apareció en Sinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí tres hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Fíjate, vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate, hermano, lo que Abraham dice. Cuando él ve a estos tres hombres, y obviamente se postra en tierra porque él providencialmente, ¿sabe? Él reconoce. Dice, hermano, y Dios: Señor mío. Él tuvo que reconocer de una manera que al menos uno de ellos era diferente, porque lo identifica como Señor. Pero fíjate la expresión que él dice: te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. En otra palabra es: te ruego que no me dejes, te ruego que me des la oportunidad de ser hospitalario contigo. Porque esta era una práctica muy común en el Medio Oriente. Porque en aquel tiempo, hermano, no había hoteles como tenemos ahora. Y las personas viajaban. Y muchas veces las personas dependían de la hospitalidad de extraños para poder descansar y dormir, porque el camino era muy peligroso. Era en el Medio Oriente, en aquel tiempo era una práctica, hermano, muy común. Y dice, hermano, verso 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavar los pies y reposar bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has
dicho. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer, el contexto de este pasaje es la promesa que Dios le hace a Abraham de que iba a tener a un hijo, Isaac. Pero quiero que notes que el recibimiento de esta promesa comienza con, es recibida con el relato de esta promesa comienza con la hospitalidad de Abraham. Y sin saberlo, hospedaron ángeles. Amados hermanos, para nosotros hoy, quiero hacer esta aclaración. Aunque esto es lo que el pasaje al que el autor de los Hebreos se refiere, lo que cuando él usa este ejemplo para exhortar a la comunidad a ser hospitalaria, él no está diciendo, cada vez que tú seas hospitalario, ustedes van a hospedar, a lo mejor hazlo porque quizás estás hospedando a ángeles. Esa no es la idea. Él está usando un evento que ocurrió una sola vez. Él usa este ejemplo para, hermano, ilustrar el privilegio de la hospitalidad. Porque cuando somos hospitalarios con nuestros hermanos, tú y yo tenemos el privilegio de, hermano, de recibir a nuestras casas hombres y mujeres que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Cuando tú recibes inconversos y extraños en tu casa, tú simplemente estás viendo un hombre o una mujer que piensa diferente a ti, que adora a un Dios diferente al tuyo, pero hermano, tú no sabes si ese es el próximo pastor de una iglesia. Tú no sabes si ese es el próximo diácono de una iglesia, o tú no sabes si esa es la próxima persona que se va a encargar de cuidar el mantenimiento de uno de los templos del Dios de gloria. Es un gran privilegio la hospitalidad. Ahora bien, la razón por la cual nosotros no la vemos como un privilegio es porque realmente la hospitalidad, hermano, es un tema que es intimidante para nosotros. ¿Y sabe por qué la hospitalidad es tan intimidante para nosotros? Porque la hospitalidad por naturaleza constituye una amenaza a dos de los grandes ídolos americanos. ¿Tú sabes cuáles son esos dos ídolos? La comodidad y la privacidad. Nosotros vivimos en una cultura en la que se nos ha enseñado a sobrevalorar la privacidad. Y la privacidad se ha convertido ¿en qué? En un ídolo. Yo no quiero que nadie venga a mi casa. Esta es mi privacidad. Y el confort, la comodidad. Hermano, la hospitalidad es Messi. La hospitalidad requiere trabajo. Y eso va en contra de nuestra idea y nuestro deseo de confort. Que vivimos en una sociedad que se nos ha enseñado a sobrevalorar el confort. Y quiero decir, hermano, la privacidad en sí misma no es mala. El confort, la comodidad en sí misma no es mala, pero cuando nosotros valoramos la privacidad y la comodidad por encima de el hacerle bien a mis hermanos, la comodidad y la privacidad se ha convertido en un ídolo. Y por eso que es tan intimidante la hospitalidad. Hermanos, fíjense, note esto. Fíjense cómo la cultura nos ha enseñado a sobrevalorar la privacidad. Ese ídolo es un ídolo que se nos enseña desde que somos pequeños. Usted nunca ha escuchado, por ejemplo, adolescentes decirle a los padres: no entra a mi cuarto porque ese es tienes que respetar mi privacidad. Cada vez que yo escucho cosas semejantes, me sorprende. Porque ¿cómo es que muchachos que todavía no se pueden mantener, como decimos muchas veces, se bañan con el jabón que tú compras, duermen en la sábana, se tapan con la sábana que tú lavas, viven bajo el techo que tú pagas, tienen una puerta en su cuarto porque tú pagas por esa puerta? ¿Cómo es que tú no puedes tener acceso a su cuarto porque esa es su privacidad? Tú ves cómo desde pequeño se nos va enseñando que la privacidad, don't mess with my privacy. No embromen con mi privacidad. O no moleste mi privacidad. Hermanos, con el teléfono, esto es un paréntesis, hermano, con el teléfono,
Tú pagas tu teléfono de tus hijos y tú no tienes acceso ni siquiera a lo que tu hijo ve en el teléfono. ¿Por qué? Todo en nombre de privacidad. Y la privacidad, lo que esta cultura ha enseñado, ha fallado en enseñar también, es que la privacidad es un privilegio de aquellos que se pueden sostener. Aquellos que son adultos, que se pueden mantener por sí mismos, ellos tienen derecho a la privacidad. Y esto va para los niños y los adolescentes. Mientras tú dependas de tus padres, mientras tú te bañes con el jabón que ellos pagan, y te bañes con el agua que ellos pagan, y comas la comida que ellos pagan, tú no tienes derecho a privacidad. You belong to your fathers. O to your parents. Thank you for. Simple como eso. Bueno, esto es un paréntesis. Sigamos con la hospitalidad. Hermanos, pero si te das cuenta cómo desde chiquitos se nos va introduciendo en ese mundo y llegamos a la adultez y pensamos, la privacidad es el gran ídolo de América. Pero la iglesia es diferente. La iglesia debe mostrar amor, la manera fundamental en que tú y yo mostramos amor los unos a los otros a través de la hospitalidad cristiana. Hermanos, pero esta hospitalidad no solamente es intencional, no solamente es un privilegio, esta hospitalidad es una hospitalidad evangélica. Y esto es lo que diferencia la hospitalidad cristiana de todas las demás hospitalidades. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de hospitalidad, usted puede fácilmente pensar, bueno, pero la hospitalidad no es algo que es inherente a los cristianos. Otras religiones practican la hospitalidad. En el Medio Oriente, los musulmanes, por ejemplo, son muy exquisitos en la hospitalidad. Los mormones son muy exquisitos en su hospitalidad. Pero hay una gran diferencia entre la hospitalidad de un musulmán y la hospitalidad cristiana. Y la diferencia la hace el Evangelio. ¿En qué sentido? En que el Evangelio, hermano, la hospitalidad cristiana, la que debemos practicar es evangélica en primer lugar, porque nosotros practicamos la hospitalidad no para alcanzar un beneficio, no para alcanzar el favor de Dios, sino porque ya hemos sido favorecidos por Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros practicar la hospitalidad no lo hacemos porque queremos ganar puntos con Dios, como lo hacen en cualquier otra religión. Nosotros lo hacemos porque en Cristo Dios nos ha favorecido, nos ha salvado, porque Cristo ha sido hospitalario con nosotros, porque abrió el camino para que pudiéramos entrar a su reino. Él abrió las puertas del cielo para extraños y pecadores como tú y como yo. Por eso ahora nosotros, hermanos, vamos a practicar la hospitalidad, vamos a mostrarnos amor unos a otros, siendo hospitalarios con una hospitalidad evangélica, que es, hermano, producida por la realidad de que Dios ha sido hospitalario con nosotros. Porque Él abrió las puertas del cielo para ti y para mí. Pero la hospitalidad cristiana es evangélica, porque la única manera de nosotros practicar la hospitalidad de una manera que glorifica a Dios es con la ayuda de Cristo en nuestras vidas. Mira conmigo Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Quiero que grabes este texto ahí en tu Biblia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Amén. Libro de Gálatas, carta al apóstol Pablo, los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, la hospitalidad cristiana, la hospitalidad que refleja el amor mutuo en la iglesia, es una hospitalidad evangélica, porque, amados hermanos, la única manera de practicarla es muriendo con Cristo a nosotros mismos. Tenemos que morir, hermano, al amor, hermano, a la privacidad. Tenemos que morir al amor a nuestra conveniencia. Tenemos que morir al amor a nosotros mismos. Y la única manera de morir al amor a nosotros mismos, la única manera de morir, hermano, al amor a la comunidad y a la privacidad es muriendo con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que esa persona muere con Cristo el pecado y resucita en una nueva vida. Y ahora no es Él, es Cristo a través de Él. Esa es la única manera de mostrar hospitalidad cristiana, por medio de Jesucristo. Porque en Cristo tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Y con su ayuda manifestar, reflejar en otros la obra de Dios en mí. Amados hermanos, en los 5 minutos que nos quedan quiero compartir con ustedes otra evidencia del amor en la comunidad del nuevo pacto. O sea, ya vimos la primera evidencia, ¿cuál es? A través de la hospitalidad. Y esta hospitalidad es intencional, debemos considerarla como un privilegio y es una hospitalidad evangélica, porque tiene como propósito no para recibir favor, sino porque ya hemos recibido el favor de Dios, porque Dios mismo fue hospitalario con nosotros. Y porque solamente por medio de Cristo, muriendo a nosotros mismos, podemos practicarla. La segunda evidencia, hermano, que el texto nos da, es esta. En la comunidad del nuevo pacto, el amor se hace evidente a través del servicio a los necesitados. Verso 3, mira conmigo el verso 3, hermano. Vamos a ir a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 13, verso 3. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Hermanos, quiero que noten conmigo lo que dice este texto. Este pasaje de Escritura, hermanos, lo que está diciendo, lo que me está enseñando es lo siguiente. Dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Quizás este es uno de los versículos, hermanos, más mal interpretados, más mal aplicados en estos últimos tiempos. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Una vez más, para nosotros entender lo que él está diciendo, tenemos que tener presente, hermano, el contexto de estos versículos. Muchos de estos hermanos estaban en ese momento, estaban presos. Y estaban presos, hermanos, ¿saben por qué? Por causa de la fe. Y lo que estaba pasando, hermano, es que cuando estos hermanos vieron que muchos estaban siendo encarcelados por causa de la fe, muchos de ellos, la tendencia natural de ellos, ¿cuál era? Retirarse. Si ellos se identificaban con sus hermanos presos, ellos también, hermanos, corrían el riesgo de ser encarcelados. Y por eso, una vez más, yo quiero que tú notes cómo comienza el versículo 13. Acordaos de los presos. En otras palabras, hermanos, acuérdense de aquellos que entre ustedes están en necesidad.
Amados hermanos, la manera fundamental en la que nosotros, otra manera en la que nosotros mostramos amor unos por otros, hermano, es, este amor se hace evidente a través de nuestro servicio a aquellos que están en necesidad entre nosotros. La palabra de Dios, hermanos, es clara con relación a esto. La razón por la cual el amor se hace evidente a través del servicio a los necesitados es porque, amados hermanos, cuando nosotros servimos a los necesitados, nosotros nos estamos identificando con el dolor de nuestros hermanos en necesidad. Mira conmigo, hermano, nuevamente el versículo 3. Acordaos de los presos, está hablando de los cristianos que estaban presos, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Y aquí el imperativo es: muestra tu amor. En la comunidad del nuevo pacto debemos mostrar nuestro amor, hermano, sirviendo a nuestros hermanos en necesidad, primordialmente, identificándonos con ellos en nuestro dolor, en su dolor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice: reír, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Porque como creyentes nosotros, hermanos, hemos sido llamados a identificarnos con nuestros hermanos en sus necesidades. Amados hermanos, nosotros debemos mostrar nuestro amor, no solamente identificándonos, sino también, hermanos, asistiendo a nuestros hermanos cuando están afligidos y necesitados. Mira cómo termina el versículo 3. Dice el texto, hermano: acordado de los presos como si estuvieras preso con ellos. O sea, identifícate con tu hermano que está en dolor. Sufre juntamente con tu hermano. Que cuando tú veas a un hermano en necesidad, que te duela como si tú mismo estuvieras pasando esa necesidad. Y dice, hermano, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Yo quiero que tú compares este versículo, hermano. Quiero terminar leyendo 3 versículos de la Biblia. Vamos a leer en primer lugar, hermano, Santiago capítulo 2, verso 15. Santiago capítulo 2, verso 15. Todos lo tienen, hermano. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 2, verso 15. 15 y 16. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: si un hermano o una hermana no tiene ropa, escucha bien, hermano, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Míralo, vamos a hacer un alto aquí por un momento. Mira lo que el texto está diciendo. Si tú ves que hay un hermano en la iglesia, una persona que tiene necesidad, ¿de qué sirve que tú digas: hermano, vete, caliente, sáciate, y tú no le das nada, no ayudas a tu hermano, teniendo los medios? ¿De qué sirve? Hermanos, lo voy a aplicar a nuestros tiempos. Cuando vemos hermanos que están en necesidad, ¿de qué sirve que le digamos? Sí, teniendo los medios nosotros, ¿de qué sirve? Y yo sé que muchos de ustedes se van a erizar cuando escuchen esto, pero lo voy a decir de todas maneras. ¿De qué sirve que tú le digas: hermanos, ay hermano, cuánto lamento que tengas esta situación, voy a orar por ti? ¿De qué sirve eso? Cuando yo digo: hermano, me lamento mucho que estés en esa situación, voy a orar por ti, yo estoy, hermano, estoy lavándome las manos, que Dios busca a otra persona para resolver este problema. No, hermano, si tú ves la necesidad, tú eres la persona que Dios ha determinado y ha escogido para que tú soluciones ese problema. Porque ese hermano ya está orando para que Dios provea. Tú sabes la necesidad, tú tienes. No le digas: voy a orar por ti. Pregúntate: hermano, hermano, voy a orar por ti, pero mira, aquí tienes un pedazo de pan. Hermano, voy a orar por ti, pero mira, esta noche venga a comer con nosotros. Hermano, voy a orar por ti, pero mira, te voy a asistir en esta situación.
¿Sí lo puede ver, hermano? Esa es la manera en que nosotros mostramos amor, sirviendo a nuestros hermanos que están en necesidad. Hermanos, vamos a limpiar la casa a la hermana Nancy, que está en necesidad, está enferma. Vamos a limpiar la casa. Que la operaron y vive sola la hermana, una anciana, la ancianita de la iglesia, Nancy, vive sola. Vamos, ¿cuántos podemos ir a limpiar la casa? Hermano, Dios permita y la hermana se recupere pronto de su operación. Vamos a seguir orando por ella. No, hermano. Hermano, los cristianos, déjenme decirle esto. En nuestra iglesia, y voy a ser directo, voy a hablar, en nuestra iglesia, muchas veces, especialmente, hay un grupo en que las mujeres se mandan textos, se ponen necesidades ahí. La actitud del cristiano, el creyente, porque hemos sido amados por Dios, es que cuando se pone una necesidad ahí, o tú sabes una necesidad, la actitud no debe ser esta. ¿Sí sabes cuál es esa actitud? Déjame esperar a ver quién responde primero. ¿Ves? Y vamos a ir levantando la mano así poquito a poquito. Así. ¿Tú, hermano? No, hermano, la actitud debe ser esta. Yo voy a ayudar. La actitud no debe ser esperar a ver quién va a dar el paso primero. La actitud debe ser, yo voy a dar el paso primero. ¿Por qué? Porque, hermano, al hacerlo me estoy identificando con mi hermano en su dolor, me estoy identificando con mi hermano en su aflicción y estoy siendo un instrumento en las manos de Dios para bendecir la vida de mi hermano. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque Dios se identificó conmigo en mi miseria y en mi aflicción. En que cuando yo era un pecador, Dios envió a su Hijo y tomó mi lugar en la vida y en la muerte para que yo pudiera tener vida eterna. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Quiero terminar. Iba a leer tres versos, pero se nos fue el tiempo. Pero quiero terminar con este verso. Mateo capítulo 25, verso 31 al 40. Mateo capítulo 25, verso 31 al 40. ¿Todos lo tienen ahí, hermanos? 25, verso 31 al 40. Antes de leer este texto, hermano, quiero hacerte una pregunta. Si Jesucristo mismo, yo creo que tú escuches la pregunta. Si Jesucristo mismo toca la puerta de tu casa un viernes por la tarde y te dice, puedo pasar, vengo caminando desde Amarillo, ¿me puedes dar lugar en tu casa para comer y descansar un rato? ¿Qué le diríamos? Si Jesucristo mismo tocara la puerta de tu casa, ¿qué tú dirías? Of course, claro que sí, Jesús, ven adentro, ¿verdad? ¿Le diríamos así o no? Pasa Jesús, ven, sí, ¿cómo no? Pero mira lo que dice este texto, hermano. Mateo 25, versos 31 al 40 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, aleluya, y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, escucha bien, el rey dirá a los de su derecha, venid, aleluya, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Basado en esta verdad, puedo decirte algo, hermano. Si tú y yo no somos capaces
de visitar a nuestros hermanos enfermos, de asistir a nuestros hermanos hambrientos. Si no somos capaces de abrir las puertas de nuestra casa a nuestros hermanos, tampoco lo vamos a hacer, aunque Cristo mismo tocara la puerta de nuestra casa. Porque si tú no lo haces por tus hermanos, tú tampoco lo haces por Cristo. Porque tú no puedes amar a Cristo y no amar a los hermanos de Cristo. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a este mensaje? Esto es lo que yo quiero que tú hagas esta semana. Quiero animarte a que en esta semana tú busques, seas intencional en mostrar hospitalidad a una familia de la iglesia. Sea intencional en servir a hermanos que están en necesidad. Quiero ser claro, hermano. Esta semana, sea intencional en ir a visitar al hermano José, que aunque no está preso, pero está confinado en un home. Ve y visítalo. Lee la Biblia con él y ora. Identifícate con él en su necesidad y en su soledad. Visita al hermano José. Abre las puertas de tu casa para recibir a alguien en esta semana. Ya sea un hermano de la iglesia, un vecino. Hermano, pon en práctica el mensaje de esta mañana. Dios, o sea, la hospitalidad, el mandamiento de ser hospitalarios sigue vigente. Y nuestra responsabilidad es inevitable. Supliquémosle a Dios su gracia para que Él nos ayude a poner en práctica su palabra. Y en segundo lugar, hermano, quiero hablar a aquellos que están aquí que no tienen a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, yo quiero que tú consideres esto en esta mañana. Considera la hospitalidad de Dios para tu vida. Él envió a su Hijo. Por causa de tu pecado, por causa de tu rebelión, las puertas de la gloria estaban cerradas para ti. Y estás condenado a ir al infierno. Pero Dios mostró su amor, identificándose contigo en tu miseria, en tu aflicción, en tu esclavitud. Él tomó a su Hijo, lo envió a este mundo. Cristo murió por tu pecado, fue enterrado y resucitó el tercer día, para que tú en Él puedas ser verdaderamente libre y salvo. Si tú estás hoy sin Cristo, no desprecies el amor y la hospitalidad de Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y tú también puedas ser parte de la familia de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Señor, ha sido clara, ha sido, Señor, nos ha confrontado con nuestra negligencia en ser hospitalarios. Señor, nos ha confrontado en esta mañana con nuestra, Señor, con nuestra negligencia en mostrarnos amor unos a otros. Yo quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú perdones nuestra iglesia, que tú nos perdones a nosotros, Señor, que tú nos quebrantes y que no digamos esta mañana, sí, fue bueno el mensaje, sino que también podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios. Ayúdanos a mostrarnos amor unos a otros, identificándonos unos con otros, Señor, en nuestros dolores, en nuestra aflicción, en nuestra necesidad. Señor, ayúdanos para poder ser verdaderamente una familia. Señor, que no solamente señalemos nuestras deficiencias, sino que también estemos dispuestos a traer la solución a través de una hospitalidad evangélica. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestra vida y la comunión del Espíritu Santo sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga con nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.